usted que está conectado con esta cita que tenemos hecha para este día viernes 10 del mes de abril del año 2020. Bienvenido usted y su casa, bienvenido usted y los que disfruten de esta grabación. Esta publicación que estamos sacando aquí en la base central y natural de la Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe, ubicada en la Quinta Avenida 6-30 de la Zona 1 en Huehuetenango, está sirviendo al Señor y a su pueblo desde hace 36 años. Aquí en este punto está establecida la obra, digamos, casa central de la Misión Cristiana Tabernáculo de la Fe. Y le damos una bienvenida cordial a usted y también a las demás personas que en otras latitudes están viendo los archivos que estamos enviándoles, grabándolos con amor profundo en nuestro corazón, con un saludo para cada persona y para cada familia. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Lo que queremos compartirle en esta mañana para renovar nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestros anhelos, especialmente aquellos que tenemos una familia o una descendencia, todavía tiene personas pequeñas que tienen los niños y niñas que están creciendo y que hay que explicarles la palabra de Dios para que ellos no entren en una etapa de desaliento y también desesperación en sus vidas. Especialmente aquellos que ahora no están participando en las situaciones naturales del estudio, sino que es una situación atípica que estamos sufriendo todos, pero ellos por no tener que salir a su centro de estudios están un poco cansados y yo diría también apenados. Pero vamos a leer una parte de la Santa Escritura y nuestros ojos y nuestro corazón van a estar puestos en los motivos que Dios tiene para darnos en este día y que tengamos nuestro corazón lleno de aliento y de esperanza. La primera parte a donde vamos a irnos hoy es al Salmo 112. Hasta el versículo 7, del 1 al 7, el Salmo 112 trae una grande bendición para todos los que ya estamos mayorcitos y también para aquellos que vienen en el camino de la juventud, enfrentándose a una vida de responsabilidad. Yo creo que esta mañana también es especial porque aquí en nuestro país y en una buena parte del mundo estamos en una semana que está dedicada para la reflexión y también está dedicada para estar y para este tiempo en familia, conociendo los caminos santos del Señor. En nuestra tierra y en nuestro contexto social, esta semana se le ha llamado siempre la Semana Santa. En nuestro concepto, nosotros creemos que todos los días son santos delante de Dios y que Él nos da la ocasión y la oportunidad para que podamos disfrutar cada hora de cada día estando con Él, en donde quiera que estemos y pasando las situaciones naturales de la vida que sean. Todos tenemos el gran deseo y tenemos el gran desafío de parte de Él de venir luego y estar a cuentas con Él. Entonces vamos a orar para comenzar luego a leer y a disfrutar esta media hora que vamos a pasar juntos. Que para Dios sea la gloria y la alabanza y la gratitud en nuestros corazones. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias por concedernos la vida en este día, un día viernes especial, un viernes en el cual la mayoría de los habitantes de nuestro país están en su hogar y aprovechando este tiempo para estar en la familia y reflexionar con ellos acerca de la vida natural y la vida eterna. Ya dijiste tú, Señor, en tu palabra que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros, en ese plano de cosas, tenemos ya la vida eterna. Y tenemos la confianza, Señor, de que lo que hemos caminado en el pasado es una buena base para lo que hoy está enfrentando nuestra vida en este 2020. Un año que ha traído tan diferentes las cosas, no como todos los otros años, sino que ha traído un aspecto diferente y yo creo que es muy puntual todo lo que ha venido a nuestra vida, porque lo que se avecina no deja de ser menos importante, es mucho más importante. Por lo tanto, rogamos a tu presencia, Señor, que de tu fuente de sabiduría nos sea dada, Señor,
discernimiento y la inteligencia para poder comprender las cosas desde el plano de tu palabra y desde el plano de tu Espíritu Santo, que son los maestros y padres nuestros en el orden espiritual, para poder seguir adelante sin desmayar. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que así sea, y que a las familias, todas las familias que aquí en Guatemala estamos, Señor, en esta estrechez, la aprovechemos para encontrar la amplitud de tu amor y de tu corazón para con nosotros en este día. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Amén. Muy bien, leemos entonces estos breves versículos, 7 versículos del Salmo 112. Esta Santa Escritura nos dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Escuche el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Gracias a Dios que encontramos una lectura diaria, una lectura para cada momento de la vida, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche. Nosotros al acercarnos al texto que trae la vida eterna, la palabra de Dios, nosotros encontramos de aquí que es una fuente inagotable y que cada parte de ella tiene una explicación cabal para nuestro corazón, para nuestra necesidad, para nuestra familia. Quizás para aquel momento, aunque sea un momento muy traumático, vamos a encontrar en la palabra de Dios cómo fortalecernos de ella y en ella. Traemos entonces al corazón suyo, amable hermano, este pasaje para dejarlo como una base, como un cimiento en su corazón, para decirle a usted: no se angustie, no se desespere, no se desequilibre. Porque el Señor mismo le está diciendo que si el corazón suyo es un corazón así, un corazón que está asegurado en el Señor, realmente tiene usted razones para estar tranquilo, porque no va a pasar nada que a usted lo dañe, sino más bien va a pasar todo aquello que a usted lo hace un mayor plano de comunión con Dios. Recordamos otra vez que el Señor a nosotros no nos llamó por medio de una religión o de una tradición o de una costumbre para que nosotros hiciéramos lo posible por la salvación de nuestra alma. No, sino que Él mismo estableció la base para que nuestra alma sea redenta o redimida por los méritos de aquel que en la cruz del Calvario fue capaz de ponerse la culpa toda sobre sí mismo. Hemos hablado de que esto es un intercambio divino, quizás más allá de lo que muchos puedan comprender. ¿Cómo fue posible que Jesucristo nos dejara a nosotros encima de nuestra vida su santidad y su inocencia, pero que a cambio de eso Él tomara la ignominia y la maldad nuestra para ponérsela como una capa encima y para llevar la culpabilidad del mundo? Ese intercambio divino, como se llama, realmente es algo que nadie más podía hacer. Jesucristo tomó nuestra maldad y nos dio su inocencia. Él hizo con esto lo que nadie más puede hacer. De verdad le digo, una sola religión no hay que pueda hacer esto. Otra persona que pudiera hacer esto, hay tantos líderes que han sido hasta ciertamente famosos en el mundo, pero ninguno de ellos llena los requisitos que nuestro Señor Jesucristo tiene en sí mismo.
En el libro a los Hebreos se explica claramente que un Salvador de esta naturaleza, un Salvador de este tamaño, ¿nos convenía? Sí, nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, porque es inocente, porque es apartado del mal, porque es lleno de santidad y porque fue glorificado como ningún otro. Su nombre está puesto sobre todo nombre de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Así que Jesucristo es el único Salvador del género humano. Aunque los seres humanos quieran confiar en alguien más, todas las demás personas y todos los demás medios están descalificados ipso facto. O sea, solo por sí, ninguno más puede salvar al ser humano, sino solo Jesucristo, el Santo o Santísimo Hijo de Dios. Es por eso que este momento para comentarle, yo le digo, si usted quiere hacer algo para fortalecer esa fe, para desarrollar esta comunión que usted puede alcanzar por medio de Cristo, hay un punto inicial. Abra su corazón en sinceridad verdadera, ¿sí? No en una sinceridad religiosa, no, sino en una sinceridad verdadera en la cual usted expone al Señor su necesidad de salvación. Y además de esto expone las situaciones que le han apartado de Él. El pecado. Se necesita que haya una confesión de pecado. Usted tiene que tener la entereza de confesar ante el Señor su pecado, aquello que usted sabe que lo ha apartado del amor de Dios y que ha venido para condenarle. Aquellas situaciones que lo apartaron, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, todas aquellas cosas que hemos conocido nosotros en la época de la juventud y que nos engañaron. Sí, nos engañaron, nos robaron la oportunidad de ser quizá personas más felices o más conscientes a causa de que nos fuimos por el camino equivocado. Pero si usted quiere hacer algo más por usted mismo, yo le he estado ofreciendo, pónganos, y le doy los números de teléfono en un momento, pónganos un mensaje, ¿sí? Ya sea por el mensaje natural del teléfono o por la aplicación que se llama WhatsApp. Envíenos un mensaje a cualquiera de estos dos números, el 5693-7720 y el 5899-8585. Queremos obsequiarle, sí, no tiene ningún costo. Queremos obsequiarle un pequeño manualito que lo va a guiar a usted en una manera eficaz. Este manualito se llama ¿Cómo conocer a Cristo? Sí, esto no es en base a religiones, no es en base a tradiciones, no es en base a sistemas humanos, sino a lo que la misma Biblia confiesa. Aquel hombre que quisiera volver a Cristo porque alguna vez ya le conoció y se apartó, aquí también tenemos una página. Es un pequeño cuestionario que usted tiene que contestar con su propio puño y letra y realmente darse cuenta de que Dios nunca lo desechó a usted. Que tal vez usted se separó del camino de la verdad, pero que Dios le ha estado esperando. Que Dios ha estado incluso facilitando maneras de contactarlo a usted para que regrese a la fuente de la vida eterna. ¿Cómo conocer a Cristo? Le va a ayudar mucho. Pero de verdad usted sería muy amable de mandarnos ese mensaje pequeño conteniendo su nombre y también dónde se ubica, dónde está su vivienda, su residencia, para que podamos encaminarle gratuitamente este pequeño manual. También tenemos cómo usted tener cerca la palabra de Dios a través de este otro manual que se llama Dos libros de la Santa Escritura, el Evangelio de Juan y el libro de Romanos. De verdad, usted haría muy bien si lo solicita, porque en este pequeño manualito hay 2 de los 66 libros de la Escritura, y si usted lee media hora cada día, va a avanzar mucho en el conocimiento de Dios, por lo menos leyéndola. No hablamos de estudio consciente, no hablamos de eso, sino por lo menos el inicio de una lectura de la palabra todos los días. A quien sea mejor lector y quisiera tomarse la bendición de tener este libro precioso, que es lo único que no podrás hacer en el cielo, este libro está hecho por un autor
muy precioso que Dios lo usó para escribir estas cosas, 22 capítulos con los cuales usted puede averiguar todo aquello que puede hacer aquí, pero que no va a poder hacer allá. Si usted va a la presencia de Dios por los méritos de Cristo, usted necesita saber qué dice este libro acerca de lo que no va a poder hacer allá, para que lo que está haciendo aquí tenga un mejor sentido. Y le digo, no tiene ningún costo. Se lo digo de todo corazón, porque tal vez usted puede pensar en algún momento dado que estamos tratando de tener dinero suyo. No es eso la motivación. La motivación es que usted conozca cuanto más cerca, mejor, acerca de su salvación y acerca de Cristo Jesús. Ya le leí entonces esa parte de el libro de los Salmos, el 112, y ahora quiero compartirle una lectura en el libro profético que se llama Oseas. Este profeta Oseas lo hemos estado leyendo con mi familia, mis nietos también han estado en esas reuniones, han aprendido mucho, me han hecho preguntas muy interesantes. Ellos están jóvenes, 14, 13, 11 años, ya son jovencitos que piensan y que formulan una pregunta interesante que a veces no resulta fácil contestar. Tengo que decirles lo mismo que le dije a ellos, que no les podemos contestar todas las cosas, porque hasta aquí en los textos bíblicos, en los textos sagrados, incluso en los profetas del Antiguo Testamento, hay partes que todavía no tienen la iluminación del caso para entenderlos. La iluminación es que ya aquel pasaje revelado al profeta lo podemos leer, pero todavía no tenemos la facultad en el entendimiento para comprender todo lo que dice allá. Pero hemos estado orando, hemos estado pidiéndole al Señor esa iluminación para poder comprender lo que su Espíritu dijo a través del profeta y lo que la misma Escritura dice, para que podamos nosotros alabarlo con la comprensión de esos motivos que tenemos en nuestro corazón, de saber que las cosas para nosotros no están anunciadas para el mal, sino para la bondad de Dios en nuestra vida. Estamos entonces, porque anoche leímos este capítulo de Oseas, es el último capítulo, el 14, y entonces, habiendo comenzado desde el capítulo 1, nos dimos cuenta que Oseas el profeta fue llamado para hacer una tarea que a pocos o a muy pocos les agradaría. Cumplir la palabra de Dios como Dios se la dijo al profeta Amós y al profeta Oseas no resultó tan fácil. No fue nada más hacerla así por así. Es una tarea complicada para ellos en aquel tiempo. Recordemos que ellos no tenían Biblia. Recordemos que ahora nosotros somos favorecidos porque la tenemos en diferentes versiones, en diferentes traducciones, en lenguaje actual. Incluso por si se nos dificultara algo, la podemos entender en una forma idiomática más actual. En este capítulo 14, Dios le está llamando la atención. Ya en los 13 capítulos anteriores fueron usados para llamarle la atención al pueblo de Israel. Sí, a los dos tribus que se formaron, de esas 12 tribus se formaron un pueblo de 10 y el otro pueblo de 2 tribus. Pero estas estaban cayendo en una crasa desobediencia, una desobediencia muy bárbara para aquellos días, y todavía se sigue el hombre viviendo en ese tipo de desobediencia. Lo que le habló el Señor al pueblo de Israel, porque ahí ya están junto a las dos naciones, la del reino del norte y la del reino del sur. Cuando se habla del pueblo de Israel, se habla de las 12 tribus en conjunto, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos fueron los que formaron ese pueblo al final, las 12 tribus, y a ellos Dios les está hablando. Y nosotros hemos venido usando pasajes bíblicos de otros profetas como Isaías, como Jeremías, como Daniel y como otros profetas que hemos mencionado, y también la crónica que está escrita acerca del pueblo de Israel en el libro primero y el libro segundo de Crónicas. Hemos leído pasajes aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de segundo de Crónicas 7:14, que menciona que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, le dijimos claramente ese día que no era
que al pueblo no le había venido conocimiento, sino que cuando le vino el conocimiento, el pueblo no le hizo caso. No amó la instrucción, no quiso doblegar su nuca, no quiso caminar sobre las instrucciones que Dios le dijo, y como consecuencia de eso cayeron en esclavitud repetidas veces. Yo creo que usted sabe la historia. Yo creo que si usted pasó por la escuela, en algún grado le han de haber explicado que el pueblo de Israel cayó repetidas veces en esclavitud con los egipcios. Fueron más de 400 años allá, 4 siglos, un poquito más de 4 siglos, el pueblo de Israel cayó en esclavitud en Egipto. Luego también cayó con los medos, con los persas, con los griegos, con los babilonios, y no digamos con el ejército romano. El imperio romano antiguo estuvo, realmente la bota del imperio estuvo sobre la cabeza del pueblo de Israel. Y ahora nosotros entendemos que el llamado de atención que le hace al pueblo de Israel es como que si nos estuviera hablando en este día, hoy, temprano, como que esta página hubiera sido impresa hoy mismo en la mañana, porque a mí me llama la atención, y yo espero no traerle a usted una agonía a su corazón, sino una esperanza, una nueva fuerza, un anhelo de que las cosas volverán a ser en el pasado, con la tranquilidad del caso, pero no así, sino será más. Volverán a ser mejores esos días que nos tocarán vivir si sabemos aprovechar la oportunidad. Entonces, le comento a usted, primero le leo el capítulo porque no es muy largo, el capítulo 14 de Oseas, y dice la Escritura Santa así: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esa es alabanza, esa es adoración. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Esta es como una respuesta de Dios. Yo los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Ahora dice el versículo 9, el final versículo de este precioso libro, un llamado no solo para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que como hombres, como personas en el mundo, estamos necesitados de paz en Dios. Escuche usted, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esta promesa está dada por tercera vez en la Biblia. El camino del Señor es un camino de santidad, y el Señor nos está invitando a caminar en ese camino. Dice que en esos caminos el niño no tendrá problema para caminar, y que aún el cojo que camina en este camino no se caerá, y que los ancianos que caminen este camino caminarán libremente, con descanso, sin tener que ser ayudados de los brazos, porque van a caminar con libertad. Es un camino ancho y es un camino perfecto, no tiene imperfecciones. Este camino es Cristo Jesús. Este camino es el camino por donde Dios ha querido siempre que el ser humano camine su vida.
sean 90, sean 100 años los que el ser humano tenga que caminar aquí en este mundo, con todo y que ya muchos no alcanzamos esa edad, ya la edad de nuestros abuelos, ya no la vivimos nosotros así. Muchas veces ya una persona joven ya tiene que irse del mundo por diferentes circunstancias, pero lo que Dios está diciendo, que sea la edad que sea, su deseo, su instrucción es que nosotros caminemos por ese camino de justicia y de instrucción que es el Señor Jesucristo mismo. ¿Qué nos apunta claramente aquí este pasaje del profeta Oseas? Dice que yo sanaré su rebelión. ¿Cuál rebelión es la que ha habido en las naciones? No solo en Israel, sino en todas las demás naciones. La rebelión ha sido que nos hemos negado a adorar a Dios, al verdadero Dios, y en lugar de adorar a Dios, adoramos la obra de nuestras manos. Aquellas situaciones que nosotros mismos creamos. Muchas veces es el trabajo, muchas veces son nuestros vehículos, muchas veces nuestras casas, muchas veces nuestras empresas, muchas veces incluso figuras de hombre o figuras de animales que les damos el crédito o el mérito de ser ellos Dios. No puede ser Dios. Por eso dice, eso se llama rebelión. Dios está prometiendo que va a amarnos de gracia. ¿Qué es eso? Amarnos de gracia es que no tenemos que hacer alguna cosa para que Él nos ame. Él ya nos ha amado así. Amarnos de una manera inmerecida por nosotros. Él nos ha amado habiendo entregado, dice la misma Santa Escritura, que Él no escatimó ni a su propio Hijo con tal de que nosotros le conociéramos y también con tal de que nosotros le amáramos. Él entregó a Cristo Jesús en inocencia y perfección y terminó Jesucristo clavado en el Calvario. Esta semana lo conmemora en toda América, conmemora la crucifixión de Cristo Jesús. En una buena parte de Europa y en una buena parte de Asia es conocida muy claramente esta escritura, en la cual nosotros sabemos que Jesucristo vino a este mundo con un plan de muerte, pero un plan de redención. ¿De quién? ¿A redimir a quién? A aquellos que estábamos bajo la condenación del pecado. Esto es lo que ha acontecido año con año. Esta historia yo la conozco desde que era niño pequeñito en esta ciudad donde nací. Yo conocí esta historia de niño pequeño y caminé muchas veces en las calles de mi ciudad siguiendo la representación de la pasión de Cristo. Pero yo veía aquello como una obra de teatro, como una obra, como cualquier otra obra de los hombres. Pero esto no es así. Esto pasó en realidad y pasó para que yo pudiera tener perdón. Entonces el Señor ha prometido sanidad de gracia, y lo que el Señor dice aquí, que el pueblo va a entender, que va a recibir este mensaje, y lo que Él cuenta aquí en el versículo 7 dice que volverán y se sentarán bajo la sombra de Dios, y que también serán vivificados como trigo, y que vamos a florecer como la vid. Entonces, es interesante que una parte del pueblo de Dios, de la tribu de Efraín, confiesa: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Los ídolos no han traído más que dolor, engaño, ¿sí? Peste ha venido como consecuencia de la idolatría. Y mi consejo, no puedo darle a usted una orden, mi consejo es que sigamos el concepto que la palabra de Dios pone. No tenemos por qué adorar aquello que no es Dios, pero sí tenemos razones de sobra para voltearnos al verdadero y único Dios del universo, a aquel que fue capaz de entregarnos a su Hijo para darnos la instrucción de vida. Usted está en ese llamado también. Hágalo. Además de esto, instruya a los más pequeños de su casa. Todos estos días que han pasado, desde final de marzo, y ahora ya vamos en el día 10 de este cuarto mes del año, abril, desde ahí hemos pasado por una etapa diferente a todas. Una etapa en la que hemos tenido tiempo de sobra para estar con nuestra familia en casa, para compartir con ellos un tiempo de oración y un tiempo de enseñanza. Los más pequeños no saben. Los más pequeños se les ha ido la vida en tener su celular en las manos y estar jugando y en estar perdiendo su tiempo y su vida con cosas que no los promueven hacia la salvación. Pero usted el tiempo para
Aquella historia de aquel niñito nacido en Belén de Judea, ese niño nació con el propósito de redimirnos a todos los seres humanos, y la invitación cordial del Padre es para que lo conozcamos, para que lo recibamos y para que lo sirvamos. Usted tiene la obligación, entre comillas, de hacer eso con los más pequeños de su familia si los quiere ver plenamente felices. No tendremos más con los ídolos. Ídolos aquí con nosotros sobran. Hay ídolos por acá, hay ídolos por allá, en todos lados donde uno va, mira que la gente está metida en idolatría, en ideas equivocadas y en acciones corruptas también, porque hay que decirlo, la idolatría es corrupción. Corrupción de corazón, corrupción de pensamiento. En lugar de ir por el camino de Dios, van por un camino torcido que los lleva al desfiladero. ¿Qué dice la Escritura más? Dice Efraín: yo lo oiré, dice el Señor, y miraré. Yo seré a ese pueblo como la haya verde, y de mí será hallado tu fruto. Es interesante, pero cuando el Señor está hablando de estas situaciones de idolatría, habla de rebelión. En el versículo 4 está hablando de rebelión. Y dice el Señor que ya no va a tenerles una mirada de ira o de cólera. Y cuando regresamos al versículo 3, este mismo pueblo está confesando que no van a tener confianza en el asirio, o sea, en el inconverso, que no montarán más caballos y que nunca más irán a la obra de sus manos. Estos son los ídolos, las representaciones físicas que se hacen de decirle a alguna cosa: esto va a ser mi Dios y a esto le voy a clamar yo. Usted puede tomar cualquier objeto que hay en el mundo, lo puede traer y lo puede poner en un lugar específico, y usted va a decir: este va a ser mi Dios, por medio de esto yo le voy a clamar a Dios y Dios me va a escuchar. Usted no puede poner absolutamente nada. Por muy precioso que sea, aunque sea de un metal precioso, aquella figura no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque no podemos hacer una figura de aquella que no hemos visto nunca en la vida. No podemos hacer una figura de aquel que es espíritu. Y Dios es espíritu, ¿sí? Él nos ha dado realmente una figura, ciertamente, que es la figura humana de Él en la persona de Cristo. En el libro a los Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, una de las epístolas se llama a los Colosenses, en esa escritura dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Pero qué bueno que aparte de que esto es así, que Jesucristo es la persona que nos vino a revelar al Padre, Jesucristo no tenemos en la Santa Escritura ningún versículo que nos diga algo de Él en cuanto a su físico. No dice que era alto, o que era bajo, o que era de tez clara, o de que tenía los ojos de tal o cual color. No menciona absolutamente nada de eso. Él queda como una figura de una persona nacida de la cultura judía, pero hasta ahí. Y no da ninguna forma de que tenía nariz prominente, o que sus pómulos y su quijada eran de tal y tal forma. Por eso es que los artistas no han tenido una base natural sobre lo cual basarse para hacer una representación de Cristo, porque hasta aquí la misma palabra no nos lo da. Entonces nosotros podemos tener la confianza que el Señor, el Dios de la humanidad, el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, ha hecho todas las cosas precisamente para que nosotros le conozcamos, oiga, espiritualmente. Que lo conozcamos a través de la lectura y la oración. Que Él es realmente Dios en medio de los hombres. Quiero leerle finalmente un pasaje de esta escritura que se llama Colosenses. Dice, el cual, mejor desde el capítulo 2, versículo 5 de Colosenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos ha dado tiempo para que podamos leer la Santa Escritura, para que podamos abrir nuestro corazón y creer a aquel que vino desde el cielo y que nos trajo el santo conocimiento del eterno Padre que está en los cielos. Él es Espíritu, pero el camino hacia Él es Cristo. No existe un segundo camino, no hay tres caminos, hay uno. Y ese camino es el Señor, que nos invita a transitarlo con paz y bendición basados en su palabra. Por eso nosotros esta mañana le invitamos con todo nuestro corazón para que no se confunda. Hay muchas religiones. Quizás ahora van a haber otras religiones que ni siquiera conocíamos. Hay muchas religiones, pero hay una cosa que tenemos que aclarar muy bien. Ninguna de ellas puede llevarnos a Dios. Si el camino de la salvación fuera por medio de una religión, no hubiera venido Cristo a la tierra, no hubiera venido a derramar su sangre. Las mismas religiones muchas veces son estorbos y engaños que atrapan a la gente que no tiene presteza para entender que Dios nos ha amado a todos sin las bases que las religiones ponen. Unas prohíben no comer una cosa, otras prohíben no tomar esto, otras prohíben no vestirse de tal manera. Las religiones solo son imposiciones de hombres, pero ninguna de ellas promueve hacia la salvación. ¿Qué le digo yo? Es Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es la imagen visible del Dios invisible, y lo que usted debe buscar a través de la Santa Escritura y a través de su tiempo de oración es acercarse a Jesucristo, que le puede hacer salvo por la eternidad. Y este es el momento que vamos a usar para orar y para declarar en nuestro corazón que sí le necesitamos, que sí abrimos nuestra vida y que sí le anhelamos en nuestro corazón, para que conduzcamos a todos en nuestra casa al supremo conocimiento de aquel que traspasó los cielos para venir a decirnos la verdad y para romper las cadenas de opresión que muchos todavía tienen puestas en su vida. Oramos entonces. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en gloria, gracias por este tiempo que nos concedes para comunicarnos con tantas personas que a través de los sistemas nuevos en los cuales tu palabra puede correr, como dice Tesalonicenses, que es necesario que tu palabra corra, ¿sí?, para que sea glorificada. Que corra tu palabra, Señor, que llegue a los corazones de los que te anhelan, de los que te buscan, de los que queremos agradarte. Y Señor, en el nombre de Jesús compartimos este pequeño conocimiento de tu palabra para que las personas sean edificadas hoy y no caigan en la desesperanza, que no caigan también en la manipulación de su conciencia a través de conceptos que no son ciertos, sino que lo cierto es tu palabra, y que la justicia tuya, Señor, se manifestará de una manera poderosa para aquel que así lo crea, para aquel que confía en ti y que espera su redención completa en aquel día, Señor, solamente por medio de la sangre inocente, justa y perfecta de Cristo Jesús y la obra hecha en el Calvario. Gracias por tu amor, porque nos has dejado la Santa Escritura para que podamos nosotros caminar en la vida con el conocimiento supremo de que hay un camino y de que hay una oportunidad para encontrarnos con aquel que en la salvación nos ha dado exactamente
la oportunidad de ser hechos hijos de Dios por la obra de perdón excelente que nos fue desde el Calvario. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Gracias por la salvación dada en la persona santa de Jesucristo. Y tu palabra dice aquí, nadie os prive de vuestro premio. Dice aquí, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Por lo tanto, gracias porque el crecimiento que tú nos das, lo das en base a tu palabra, palabra que es inspirada por el Espíritu Santo y por la fe que has dado a nuestro corazón, Señor, de continuar agradándote en la vida con el conocimiento que ya tenemos en el corazón. Jesucristo es el Señor de nuestro corazón y en nuestra familia. Y la gracia suya para nosotros es suficiente. Amén. En Cristo Jesús. Yo le comparto que también en la noche de anoche mis nietos me hacían el comentario de que ellos han orado, porque no los guío yo en oración. Yo les digo, cada quien de ustedes tienen que orar por separado en su lugar, busquen cómo agradar al Señor y confiesen que ustedes lo necesitan. Ellos me contaban. Me decía una mi nietecita de 11 años, me dijo, ellos me dicen a mí, papá, fíjate papá, me dijo que anoche cuando yo estaba orando, yo le pedí al Señor que yo no quiero quedarme en el mundo, sino que yo quiero estar con Él. Y con mis ojos cerrados yo sentí que alguien me agarró de la mano, dijo, pero no tuve miedo, dijo. No tuve miedo, sentí que alguien me agarró de la mano y estaba cerca de mí. Cuando terminé mi oración y abrí los ojos no había nadie, porque era el Señor el que estaba contigo, le digo yo. Y qué bueno que los niños tienen esa fe que los adultos tenemos que imitar. Crea usted. Dios dice en su palabra, cercano está el Señor a los que lo invocan, a los que lo invocan de veras. Y usted sabe que todas las cosas se pueden hacer de veras o de mentiras. Hágalo usted de veras. Acérquese al Señor y encuéntrelo. Él es y Él será su Salvador. El pastor Benjamín Villatoro Galindo, del Ángulo de la Fe en Huehuetenango, le saluda y saluda a todos los hermanos que nos han reportado su vida a través de los archivos y las respuestas que nos envían al correo de la iglesia. Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe, siempre sirviéndole a usted hasta en este día del año 2020, el 10 de abril. Que la paz de Dios esté con usted. En Cristo Jesús. Amén.